Buenas tardes, mi nombre es Ricardo, número 10 de Sexto C, y hoy les voy a hablar sobre tratar un sistema operativo o los sistemas operativos y sobre los servidores. Así que comencemos. Un sistema operativo, puesto que básicamente es el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicaciones software. Estos programas se ejecutan de modo privilegiado respecto de los restantes. Básicamente, eh, un sistema operativo es lo que maneja el software de una computadora y lo utiliza para ciertos objetivos, entre otros. Por ejemplo, uno de los propósitos del sistema operativo que gestiona el núcleo intermediado consiste en gestionar los recursos de localización y protección de acceso del hardware, hecho que alivia a los programadores de aplicaciones de tener que tratar con estos detalles. La mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar llevan incorporado un sistema operativo, como son los teléfonos, reproductores de DVD, computadoras, enrutadores, etcétera. O enrutadores o routers, como quieran decirle. Es, bueno, un sistema operativo es lo que maneja en sí un dispositivo, lo que nos ayuda a utilizar ciertas funciones. Ahora les voy a hablar sobre algunas funciones principales de un sistema operativo, como viene siendo gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones designadas los recursos necesarios, administrar la CPU, que ya hablamos de eso en el video anterior, que se los dejo en el canal, administrar la CPU gracias a un algoritmo de programación, direccionar las entradas y salidas de datos a través de drivers por medio de los periféricos de entrada o salida. También está administrar la información para el buen funcionamiento de la PC, dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios o administrar archivos. Básicamente todo lo que conlleva una PC en sí, una laptop, etc. Bien, ahora les voy a hablar sobre los sistemas operativos en sí, como por ejemplo viene siendo Windows, que les voy a hablar de esto ahora. Windows es el nombre de una familia de distribuidores de software para PC, servidores, sistemas empotrados en sí y antiguamente telefónicos inteligentes desarrollados y vendidos por Microsoft, que es una de las empresas más grandes del mundo, y disponibles para múltiples arquitecturas tales como 86 bits, 64 bits, si no me equivoco son bits, y ARM. Desde un punto de vista técnico, no son sistemas operativos, sino que contienen un tradicionalmente MS-2 o el más actual, cuyo núcleo es Windows NT, que vamos a hablar de eso más adelante, junto con una amplia variedad de software. No obstante, es usual, aunque no necesariamente correcto, denominar el conjunto como sistema operativo en lugar de distribución. Bueno, ahora os voy a hablar sobre la historia de Windows. La primera versión de Microsoft Windows, o versión 1.0, presentada en diciembre de 1985, compitió con el sistema operativo de Apple, porque Apple decidió hacer competencia. Era una idea original de Microsoft, pero Apple decidió hacer una competencia con ellos, como que le robaron la idea, entre comillas, eh, puesto que este carecía de un cierto grado de funcionalidad y logró muy poca popularidad. En Windows 1.0 no era un sistema operativo completo, más bien era una extensión gráfica de MS2. Bueno, discúlpeme, me equivoqué, fue al revés. Apple, si no me equivoco, hizo la idea original de una computadora, lo único que Microsoft como que lo modificó y hizo eso para la competencia, pero Apple era el que quería crear primero lo que viene siendo todo lo que es un sistema operativo y todo esto.
Windows versión 2.0 fue lanzado en noviembre de 1987 y fue un poco más popular que su procesador, que su predecesor Windows 2.03, lanzado en enero de 1988. Incluso por primera vez ventanas que podían solaparse, unas a otras. El resultado de este llevó un cambio a Apple a presentar una demanda contra Microsoft debido a que infringían derechos de autor, como ya había mencionado anteriormente. El creador de Apple lo que se enfadó fue porque le robó la idea a los tokens de Microsoft. Después hablamos de la versión de Windows 3.0 lanzada en 1990. Fue la primera versión de Microsoft Windows que consiguió un amplio éxito comercial, vendiendo 2 millones de copias en los primeros 6 meses. Presentaba mejoras en la interfaz de usuario y en la multitarea o multitask. Recibió un lavado de cara en Windows 3.0 que se hizo disponible para el público en general el 1 de marzo de 1992. El soporte de Windows 3.1 terminó el 31 de diciembre del 2001. Aquí básicamente lo que relata es la historia en sí de cómo va haciendo la trayectoria de Microsoft Windows. Entonces ustedes ahí pueden pausar y revisar. Pero sí, al final de todo, que si no me equivoco está aquí, el 24 de junio de 2021, que eso fue hace muy poco básicamente, Microsoft anunció y confirmó el Windows 11, que este es el más nuevo que hay. El sistema operativo que se lanzó oficialmente el 5 de octubre de 2021 incorpora una interfaz de usuario basada en Fluent Design, incluyendo transparencias, sombras, iconos redondeados en todo el sistema. El menú de inicio sufre un rediseño que elimina los tiles de lateral, los iconos de barra de tareas, incluyendo el botón de inicio, que aparecen centrados en la mitad de la pantalla. Un diseño que ha sido comparado con el de Dock de Mac OS, que son los de Apple. Ya aquí les voy a hablar sobre las versiones. No voy a hablar mucho, ya que son muchas, pero muchas versiones que tiene Windows. Pero aquí está la que yo le hablé en el principio, que fue la 1.0. Que, puesto que como se puede ver aquí, no es tan como la de ahora. No hay tanta libertad de cómo manejarla. Pero lo que sí podemos ver son como un juego aquí, que si no me equivoco es el Buscaminas. Aquí está el reloj y pues lo que las funciones que te permitían ejecutar Microsoft. Después está Windows 2, que aquí de nuevo está el Buscamina. No hay tanta como diferencia, lo único que simplemente mejoran ciertas cosas. Aquí ya el Windows 3.0, que aquí ya mejora, que dio más su amplitud de venta, que ya dieron muchas ventas, como ya había anteriormente. Aquí se muestra un gran cambio, porque si se dan cuenta aquí no hay tanto cambio, pero ya aquí se nota un poquito el cambio. Y aquí está la pantalla de Buscaminas original de todos los tiempos. Ya aquí se pueden hacer más opciones y realizar más acciones. Ya después está el Windows 95, que aquí ya se ve como los Windows de ahora. Después están el Windows NT Server, que fue el que yo dije anteriormente, que está, bueno, no tengo una imagen en sí, pero les voy a hablar un poco de este, que este es un sistema operativo para servidores cuya primera versión fue publicada en julio de 1993, que destaca por ser ampliable e independiente de la plataforma y hardware. Se podía ejecutar en sistemas basados en procesadores Intel por 86, RISC y DEC Alpha para que sus usuarios pudieran elegir sus sistemas informáticos. Destaca por este enfocado a estaciones de trabajo y servidores de red. O sea, era más avanzado que este y brindaba más opciones que el anterior. Después está el Windows 98, que como se dan cuenta es este, que aquí ya se ve más ahora. Que básicamente, aunque antes de la llegada de Windows 98 se sucedieron las distintas versiones de Windows 95 mencionadas anteriormente con el nombre comercial de Windows NT, enfocadas especialmente al entorno empresarial e industrial. Este Windows ya era más para oficinas.
puesto que Windows antes no era como que tan de como está ahora, que es más para el público. Windows antes era más de oficina, trabajo de oficina, viene siendo reversión de datos y cosas así. Aquí está el Windows 2000, que por su nombre fue en el año 2000 que se lanzó, bueno, a punto de llegar al año 2000, puesto que básicamente el 29 de marzo de 1999 se lanza el sistema operativo Windows NT 5.0 Edition, que no era otra cosa que la versión alemana de Windows Net, que fue la que hablé anteriormente, si no me equivoco, y que pasaría a llamarse Windows 2000 posteriormente. Una versión del sistema operativo de Windows, una visión del sistema que Microsoft desarrolló como parte de su línea profesional. El objetivo era ofrecer todo el rendimiento a aquellos usuarios avanzados y profesionales que ejecutaban programas de alto rendimiento. De esta versión se filtró parte de su código fuente en Internet. Esto hizo que la compañía decidiese utilizar su núcleo para desarrollar la nueva versión del sistema. Como ya había dicho, Windows antes era más para oficinas, como para trabajos. Después está Windows Me o Millennium, que es este que está aquí, que ya trae más libertad. Y después están las versiones más avanzadas en la actualidad, como viene siendo Windows XP, con el fondo de pantalla original de todos los tiempos. Que este fue un gran salto de desarrollo y evolución del sistema operativo de Microsoft, que se produjo el 25 de octubre del año 2001, o sea, un año después del Windows 2000, momento en el que se lanzaba el Windows XP, la primera versión del siglo XXI, y que supuso un gran éxito, al ser un producto de gran calidad. Una versión que fue construida a partir de kernel de Windows NT y que llegó en dos ediciones distintas, Home y Professional. Ya aquí ya te daban más libertad de utilizar Windows, o sea, ya lo podrías usar como para cosas personales y no necesariamente para cosas profesionales, como puede decir aquí. Después está Windows Vista, que esta ya es una versión como algo más avanzada de Windows XP. Después está Windows 7, que ese es otro Windows famoso, si se podría decir, el que a la gente más le gusta. Que el 22 de octubre de 2009 Microsoft anunció el lanzamiento de Windows 7 como solución al fiasco de Windows Vista. Windows Vista no era tan bueno, pero ya era el siguiente a Windows XP, intentaron algo y no se pudo, y que resultó una de las versiones más importantes del sistema operativo de Microsoft desde el anterior Windows XP. Algo que ha quedado retratado de la historia del sistema operativo, ya que se ha sido etiquetada como una de las versiones más sólidas, que fue creado para utilizar en diferentes ordenadores, incluyendo portátiles, tablets, netbooks y más. Windows 7 fue, puesto que la mejor, por así decirlo, versión, que ya era más home que profesional, pero aún tendría lo profesional, aunque la gente lo sigue usando, si saben lo que digo. Después está Windows 11. A mí no me gustó tanto Windows 11, o sea, ya no me llamaba tanta la atención, yo lo veía más como para uso en tablets o cosas así por el estilo. Pero este fue el 26 de octubre de 2012. Se lanzó el Windows 11, una de las versiones que añadía soporte para microprocesadores ARM y cuya interfaz llevaba modificada para hacerla más adecuada para su uso con pantallas táctiles, como ya había mencionado anteriormente, que viene siendo más para tablets y cosas así, mostrando nuevos efectos planos para ventanas y botones con un color simple, como vienen siendo botones como para un celular, como las aplicaciones y todo eso. Después está la edición Windows 10, que esta llevaba por así decirlo, ediciones. El sistema operativo más utilizado en la actualidad, que pese a la aparición de Windows 11, que irá ganando protagonismo con el paso del tiempo, cuenta con dos ediciones fundamentales, que son Windows 10 Home y Windows 10 Pro, y también Windows 10 Pro for Workstation. Mientras que la primera es la más completa, pensada para uso personal. La Pro ha sido diseñada para ser base del área de trabajo moderna, con la que cuenta con herramientas empresariales para que los profesionales y empresas puedan trabajar de forma más inteligente. Windows 10 tenía varias ediciones, como ya había mencionado, que son más para personales y trabajo, pero actualmente se utiliza más para personales.
Ya después está la última versión, que es Windows 11. Ah, sí, y esta es la versión Windows 10, la que estoy utilizando ahora mismo. Y pues sí, ya está la versión de Windows 11, que es la última versión del famoso sistema operativo que es Windows 11. El sucesor de Windows 10, lanzado finalmente el 5 de octubre del 2021, como ya había mencionado anteriormente, cambia su aspecto visual, mejora el rendimiento y facilidad de uso del anterior. Algunos equipos Windows 10 con ciertas especificaciones técnicas tendrán la actualización gratuita a este nuevo sistema operativo. El Windows 11, puesto que sus primeros días llevaba algunos errores, pero ya después con ciertas actualizaciones se mejoraban, pero tiene un aspecto más futuresco. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de tener Windows. Windows es más conocido siendo el más popular y distribuido en un sistema operativo, que es muy compatible con la mayoría de los programas o dispositivos que se distribuyen. Otra ventaja es que puedes jugar cualquier tipo de juego sin ninguna, por así decirlo, limitación, al menos que sea por derecho de autor. En el caso de ahora, que no puedes jugar juegos originales de cierta compañía, no lo puedes poner en computadora hasta que lo permitan. También está por la facilidad que tiene, diseños increíbles, a la interfaz es ordenada, funcional y amigable con el usuario. Es que es tan fácil de usar que te lo dice en la pantalla todo lo que puedes hacer. Multidispositivos con los desarrollos actuales se pueden llevar al sistema operativo en todos los dispositivos sin ninguna clase de problema, tanto en smartphones, tablets como computadoras. Las desventajas es el costo es muy alto, las nuevas versiones requieren muchos recursos, la mayoría de los virus están hechos para Windows, puedes tener errores de compatibilidad en sistemas nuevos, históricamente es más inestable de los tres, mantenimiento, requiere mucho mantenimiento, cuidados y cosas así constantes, puesto que básicamente Windows es más riesgoso que los demás y necesita más mantenimiento y más recursos, porque no puedes correr en una computadora mala Windows 11 porque si no, no te va a funcionar bien. Ahora vamos a hablar sobre el sistema operativo Linux. El sistema operativo Linux o GNU es un sistema operativo tipo Unix compuesto por sistema libre y de código abierto. Linux surge de las contribuciones de varios proyectos de software, entre los cuales destacan GNU, iniciado por Richard Stallman en 1983, y Kernel, indicado por Linus Torvald en 1991. A pesar de que en la jerga cotidiana la mayoría de las personas usan el vocablo Linux a referirse a este sistema operativo, en realidad ese es solo el nombre de kernel o núcleo, ya que el sistema completo está formado también por una gran cantidad de componentes del proyecto GNU junto a componentes de terceros que van desde compiladores hasta entornos de escritorio. Cabe señalar que existen derivados que usan el núcleo Linux pero que no tienen componentes GNU, como por ejemplo el sistema operativo Android. También existen distribuciones del sistema GNU donde el núcleo Linux está ausente. Básicamente Linux es, por así decirlo, el sistema operativo que se utiliza para trabajo, codiar, entre otras cosas. El sistema Linux se utiliza más para eso, para lo que viene siendo programación, cosas así por el estilo. El proyecto GNU, iniciado en 1983 por Richard Stallman, tiene el objetivo de crear el sistema de software compatible con Unix, compuesto enteramente de software libre. El trabajo comenzó en 1984, más tarde en 1985 Stallman fundó el Free Software Foundation para financiar el desarrollo de la GNU y redactó la licencia pública general de GNU en 1989. A principios de la década de 1990, muchos de los programas que se requerían en un sistema operativo, como bibliotecas, compiladores, editores de texto, un shell Unix y un sistema de ventanas, ya se habían conseguido desarrollar y estaban operativos en el proyecto GNU.
Sin embargo, otros elementos como los controladores de dispositivos y los daemons estaban todavía en desarrollos incompletos. En retrospectiva, Linus Torvalds declaró que si el núcleo del proyecto GNU hubiera estado disponible en 1991, no se había decidido a desarrollar su propio núcleo. Asimismo, también declaró de que si el núcleo 386 BSD, de cual NetBSD, OpenBSD y FreeBSD descienden, cuyo desarrollo es anterior al núcleo Linux y que no se liberó hasta 1992. Por temas legales, hubiera estado disponible, probablemente tampoco lo habría desarrollado. Hubieron muchos problemas con Linux, muchos problemas de desarrollo, mucha falta de comunicación, y por eso no se pudo desarrollar de manera exacta o correcta a tiempo. Y pues lo que sí era por eso. Pero Linux tiene demasiadas versiones o distribuciones, como quieran decirle, pero tiene demasiada que ocupa como 3 páginas de Google Docs, solo para mencionarlas. Pero cada una tiene una función diferente, o sea que sí, una función diferente. Podría decirte, está Arch Linux, Canaima, CentOS, Chakrapoyer, Debian, que Debian es uno de los que más se usan, que es una distribución mantenida por una red de desarrolladores voluntarios con un gran compromiso por los principios del software libre. Pero básicamente sí, son muchas, pero muchas, y se subdividen entre sí. Y sí, son demasiadas que hay. Pero sí, son todas las versiones que tiene Linux. Así que lo vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas. Las ventajas. Linux es muy robusto, estable y rápido, ideal para servidores y aplicaciones distribuidas. A esto se añade que puede funcionar en máquinas sencillas. Linux puede correr servicios en 86 a 200 MHz con calidad. Linux es libre, esto implica no solo la gratuidad del software, sino también que Linux es modificable y que Linux tiene una gran cantidad de aplicaciones libres en Internet. Todo ello arropado por la inmensa documentación de Linux que puede encontrarse en el red. Linux ya no está restringido a personas con grandes conocimientos de informática, ya que antes Linux era como para gente profesional, como ya había sido Windows, pero más para gente inteligente. Los desarrolladores de Linux han hecho un gran esfuerzo para adoptar al sistema de asistentes de configuración y ayuda, además de un sistema gráfico muy potente. Distribuciones Linux como Red Hat, Fedora tienen aplicaciones de configuración similares a las de Windows, que son como las versiones que había mencionado anteriormente. El mejor costo del mercado es gratuito o un precio simbólico por el CD. Tiene mayor estabilidad, por algo lo usan en servidores de alto rendimiento. Es entorno gráfico very mejor que tiene Windows. Las vulnerabilidades son detectadas, corregidas más rápidamente que cualquier otro sistema operativo. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas. Windows es incompatible con Linux. Este punto es difícil de explicar, no quiere decir que no podamos tener instalados ambos sistemas. Es relativamente fácil de hacer. Y sí, puedes tener los dos sistemas. Lo único que para entrar a uno tienes que reiniciar la computadora y te puede aparecer las opciones para tú entrar o no entrar, y ahí tú pones la contraseña y todo eso. Uno de los problemas es que desde Windows no podemos escribir en particiones Linux, o que desde no podamos escribir en sentido amplio en participaciones NTFS. Windows XP 2000, aunque esto último se está investigando. En la mayoría de distribuciones hay que conocer nuestro hardware a la hora de instalar. Sin embargo, distribuciones como voy a llamarlo NoPix, reconocen todo el sistema a lo Windows. No solo eso, en este sentido se está trabajando mucho por hacer esta tarea más simple. Para algunas cosas debe de usar Unix, que es, si no me equivoco, otra distribuidora
Y puesto que sí, no existen muchos softwares comerciales, muchos juegos no corren el sistema operativo, puesto que básicamente, como ya había mencionado, Linux es más de programación, y más de lo que viene siendo el software en sí. Windows es más personal, más de utilización de cualquier otra cosa. Pero sí, Linux es eso. No significa que Linux tú puedas usarlo para uso personal, pero Windows es más fácil. Ahora les voy a hablar sobre los servidores. Un servidor es un conjunto de computadoras capaz de atender las peticiones de un cliente y devolver una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se le conoce individualmente como el servidor. Los servidores básicamente son, puesto que, un ejemplo, yo, puesto que se lo voy a poner siempre, un servidor, un ejemplo sería que yo soy puesto que es tu sistema de información, vamos a ponerlo un servidor de base de datos. No, te lo voy a poner más simple. Un servidor es, por así decirlo, internet. Y en el servidor hay base de datos que vienen siendo las búsquedas. Puesto que tú, al ser el cliente, tú puedes como actuar para que esta base de datos, puesto que el servidor se puede utilizar como base de datos y ahí tú puedas recolectar cualquier tipo de información tú siendo el cliente. Y es así. Ahora hablaremos de los tipos de servidores, que serían servidores de email, servidor web, también está el servidor de base de datos que ya había mencionado, el servidor cloud, servidor DNS, servidor telnet, servidor zip, servidor FTP, servidor de acceso remoto, RAS, servidor compartido, que ya esos son los tipos de servidores que voy a mencionar. Las ventajas, voy a mencionar muy pocas. Control del servidor, un servidor dedicado tiene un mayor grado de configuración por parte del cliente que un servidor compartido. Las configuraciones del servidor, las aplicaciones instaladas e incluso el sistema operativo puede ser elegido por el cliente, otorgando un mayor control sobre el hosting que en otros tipos de alojamientos. También tiene disponibilidad de todos los recursos. El principal beneficio que se obtiene al utilizar un servidor dedicado para alojar una web es que todos los recursos de la máquina están a disposición de la misma. Estos servidores pueden contratarse según las necesidades del cliente, por lo que se pueden disponer de unas altas prestaciones de uso exclusivo. También algunas desventajas serían alto precio respecto al hosting compartido. Sin duda, la principal desventaja de este tipo de alojamiento es su alto coste económico, sobre todo si se compara con otras opciones como servidores compartidos. En esto es debido a que todo el gasto de mantenimiento del servidor recae en un único cliente en vez de estar compartido entre varios. Esas son algunas ventajas y desventajas. También los sistemas operativos que se utilizan para los servidores son Linux, Solaris, FreeBSD, también está Windows Server. Y puesto que sí, muchas gracias por ver. Espero que les haya servido de algo. Y nada, hasta la próxima.